Buenas tardes y como siempre, bienvenidos al Instituto Cervantes. Tenemos hoy a visitantes que nos hacen el honor de venir a ver y asistir a la inauguración de esta magnífica exposición de uno de los grandes artistas españoles contemporáneos. Y en primer lugar, por supuesto, a nuestro querido embajador de España en Francia, pero también a otros invitados que les iré desvelando posteriormente. Bueno, como digo, tenemos la suerte de tener una exposición nada menos que de Cristino de Vera, y esto ha sido posible gracias a la inmensa generosidad y al trabajo que desarrollan tanto la Fundación Caja Canarias como la Fundación Cristino de Vera, que depende de la propia Fundación Caja Canarias. Así que muchísimas gracias a sus directivos, a su presidenta que nos acompaña, Margarita Ramos. Muchísimas gracias por esta colaboración, por este patrocinio cultural que hoy, desgraciadamente, no es tan abundante. La exposición consta de 35 obras entre pinturas y dibujos, y son pinturas y dibujos de Cristino de Vera, es decir, del pintor del silencio. El comisario así es como ha bautizado la exposición, y cuando la vean comprenderán fácilmente el por qué lo ha hecho. Cristino de Vera no nos puede acompañar hoy, tiene una edad ya provecta, tiene 92 años y por lo tanto las personas a partir de cierto momento no se pueden mover con facilidad, pero a cambio tenemos aquí a su esposa, Aurora Siriza, que lo sabe absolutamente todo sobre él y probablemente más que él mismo sobre sí mismo, ¿no? Y las obras han sido seleccionadas por el comisario Juan Manuel Bonet, que está aquí a mi izquierda, persona muy querida en esta casa porque dirigió este Instituto Cervantes de París, lo dirigió con un éxito extraordinario que ya nos gustaría emular alguna vez, y que posteriormente, y en gran medida por ese gran trabajo que realizó en París, fue nombrado director del Instituto Cervantes en todo el mundo. Bueno, él además está aquí no como exdirector del Instituto Cervantes, sino ante todo como un gran conocedor, inmenso conocedor de las vanguardias históricas y de lo que no son las vanguardias históricas, de la pintura, del arte y de la literatura del siglo XX, y además, y muy en concreto, como profundo conocedor de la obra de nuestro autor, de la obra de Cristino de Vera. Si no me equivoco, esta es posiblemente la tercera presencia de Cristino de Vera en París, porque hubo una de la que yo al menos no he encontrado documentación, que fue en la segunda Bienal de París. Pero exposiciones individuales solamente ha habido una hasta ahora. El cartel lo tienen ustedes en la subida a la segunda planta, y eso fue en el año 1973. Han pasado muchos años, demasiados. Han pasado más de 50 años y por lo tanto era imprescindible volver a traer a Cristino de Vera a París. Y eso es lo que hemos hecho, porque creo que merece la pena contemplar esta especie de selección de su obra para volver a acercar al público parisino a un pintor muy especial, pero que muy especial, porque Cristino de Vera, y yo no soy especialista en su pintura, eso se lo dejo a los que de verdad saben, pero así a primera vista, Cristino de Vera tiene diversas influencias, algunas influencias, empezando por la tradición pictórica española desde Zurbarán, pero que llega también, por ejemplo, a un Giorgio Morandi. Bueno, pues con todo esto, con esta tradición que es con la que trabaja todo artista, la tradición para dar un salto hacia adelante, con toda esta tradición, Cristino de Vera supo crear un estilo único. Bebió de otras fuentes, pero para crear una obra muy, muy especial.
Y en esa obra lo que destaca, por ejemplo, es la técnica meticulosa, el despojamiento, los objetos cotidianos o las alusiones a la muerte y al paso del tiempo. Pero para saber más y a cargo de auténticos conocedores de la obra de Cristino de Vera, terminemos, una vez que termine esta exposición, abajo en el auditorio tendremos una mesa redonda en la que estarán 3 eminentes especialistas en su obra y en la pintura. Por un lado, el historiador del arte Eliseu Trench, que lo he visto, ahí está. Por otro lado, el profesor de estudios hispánicos Paul-Henri Giraud, que no sé si ahí está también, y por supuesto el propio comisario Juan Manuel Bonet. Y por nuestra parte lo que hemos querido es alargar lo más posible esta exposición para que cualquiera tuviera tiempo suficiente de contemplar y de disfrutar esta obra. Así que estará abierta durante más de 3 meses, estará abierta hasta el 10 de enero. Ya digo, para que haya tiempo para disfrutar de un pintor esencial en todos los sentidos. Y querido embajador, si te parece, nos encantaría que nos dirigieras unas palabras. Muchas gracias, José María, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer ser embajador en París y tener oportunidad de estar con vosotros en estos momentos, cuando se realiza una actividad cultural tan cerca de la residencia. No podía yo seguir en ese despacho sabiendo que aquí estabais todos, ¿no? Quería primero expresar la bienvenida y con todo el afecto a Aurora y que se lo traslades a Cristina de nuestra parte. Quería también dar la enhorabuena a la Fundación Caja Canarias por su esfuerzo en esta exposición y por la presencia de Canarias hoy en París, a la Fundación Cristino de Vera, al comisario Juan Manuel Bonet, como decía el director José María, pues gran amigo de París, de la cultura de París, de las relaciones de España con Francia, por su labor que ha llegado hasta nuestros días, excelente, extraordinaria, como director del Cervantes en París y también después dirigiendo la institución a nivel global. Los embajadores no podemos saber de todo, no podemos hablar de cualquier cosa que se nos ocurra, de economía, de arte, de historia, y lógicamente no soy un especialista, ni ya me gustaría serlo, de pintura y de Cristino de Vera y de su obra, pero sí que los embajadores debemos saber estar y donde debemos estar cuando la situación lo requiera. Entonces, la función de un embajador hoy aquí, de este humilde embajador, es estar con vosotros, dar las gracias a todos por vuestra presencia, deciros que seguiremos apoyando desde la embajada cualquier manifestación cultural de España, todas las culturas que conforman España, catalana, canaria, de donde sean, todas las lenguas, con toda la diversidad, con todas las ideologías, aquí en París, y que ofreceremos desde nuestra embajada y desde este instituto, que es un ejemplo extraordinario de difusión de la cultura, ofrecemos siempre la acogida para que todos vosotros os sintáis bien, os sintáis en casa y sintáis que lo español, lo catalán, lo vasco, lo de todos, es algo próximo a cada uno de vosotros. Yo creo que ese es el espíritu de cualquier artista, es el espíritu también seguro de Cristino en su obra y en su arte. Y ese es el reconocimiento que hoy quiero hacer a todos los que han hecho posible esta exposición, a Cristino en la distancia, que te traslado a Aurora, y a todos vosotros como amigos de esta casa. Gracias. Muy buenas tardes. Como presidenta de la Fundación Caja Canarias y en particular de la Fundación Cristino de Vera, que está radicada en la histórica ciudad de La Laguna, en la isla de Tenerife, en Canarias, para mí constituye un enorme placer y un verdadero honor poder estar hoy aquí para presentar a la sociedad parisina la obra de Cristino de Vera. Quiero destacar que se trata de un pintor, ya se ha dicho, muy importante, muy representativo de lo que ha sido el arte contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX. Y aunque nació en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, ya de joven viajó a Madrid para
tener una mejor y más adecuada formación artística, pero en este momento de mi intervención, que forzosamente debe ser breve, sí quisiera destacar algo de lo que esta mañana dimos cumplida cuenta, ¿no? De la emoción vital que supuso para Cristino de Vera llegar a París. Algo que sucedió en el año 1962, la primera ocasión en que él conoce esta ciudad con apenas 30 años, y leíamos esta mañana un texto de su puño y letra donde daba cuenta del impacto profundo que le produjo conocer de forma directa el impresionismo, pero de una forma extraordinariamente particular la obra de Van Gogh, que siempre le acompañaría a lo largo de toda su experiencia vital y artística, y que ha sido para él un referente, algo que ustedes pueden ver en el trasfondo de sus manifestaciones artísticas. Y también se ha dicho, él logró abrir su primera exposición en el año 1973, una exposición individual en la Galería Suillerot, en este mismo distrito 8 donde nos encontramos hoy. Y ahora, 50 años después, vuelve de nuevo Cristino de Vera a la ciudad de París, ahora arropado por una treintena de obras que de un modo u otro dan cuenta de sus distintas etapas y de su evolución en el tiempo. Un poeta que siempre, siempre llama o invita al silencio. Al mismo tiempo, quizá precisamente por esa profunda inspiración que encuentra en el silencio, reconoce la fortaleza de la palabra y la cuida de manera esmerada. Pero si habláramos de la característica esencial, ¿no?, de toda su obra, es la búsqueda de la luz. En todos sus cuadros hay unos claroscuros donde él siempre pone especial énfasis en el punto luminoso, en el momento donde es posible captar la luz como máxima expresión de la belleza. Y para la Fundación Caja Canarias, para la Fundación Cristino de Vera, es un verdadero honor, en primer lugar, que a este momento de presentación de la muestra pictórica nos haya acompañado nada más y nada menos que el señor embajador de España en París. Muchas gracias, señor Redondo, por acompañarnos. Que el Instituto Cervantes, de la mano de su director, José María Martínez, haya sido posible la travesía, ¿no?, por mar y tierra de las obras de Cristino de Vera, para que hoy puedan ser dadas a conocer al público parisino, a los parisinos y parisinas y sus visitantes. También, por supuesto, a Aurora Siriza, que ha querido acompañarnos para dejar constancia del día tan importante que representa para Cristino de Vera, el de hoy, 3 de octubre de 2025, que su obra vuelva a su querido París, a Francia. Y que, como él no ha podido hacerlo personalmente, ella gentilmente ha estado dispuesta desde el primer momento a venir aquí con su presencia y arroparnos en este momento tan importante para ambas fundaciones. Por supuesto, una gratitud inmensa a Juan Manuel Bonet, el alma pater de esta muestra pictórica. Así lo dije esta mañana, me gusta repetirlo porque ha sido decisiva su contribución como comisario, como experto y gran conocedor de la obra de Cristino de Vera, el impulso que le ha dado a este proyecto. Y ya de forma más específica, pues quiero dar las gracias al vicepresidente de la Fundación Caja Canarias, que está aquí y nos acompaña, miembros del patronato de la Fundación Caja Canarias, al director general de la Fundación Caja Canarias, sin cuyo apoyo directo y personal no habríamos podido acometer este proyecto, y por supuesto a Clara Armas, que es la directora gerente de la Fundación Cristino de Vera y que se ha ocupado desde el primer minuto hasta el final de que todo haya estado en su sitio y en el tiempo correcto. Por supuesto, al equipo técnico de esta casa, que ha sido absolutamente generoso en la colaboración para que la muestra pictórica pueda efectuarse con el mayor grado de esmero y de pulcritud. Estamos muy agradecidos. También tienen ustedes
en la planta alta un vídeo a partir del cual podrán conocer de forma casi directa la personalidad de Cristino de Vera, un verdadero artista que creo que pasará a la historia por haber hecho una obra pictórica absolutamente inconfundible. Cuando veamos un cuadro de Cristino de Vera en cualquier parte, lo reconoceremos inmediatamente porque él ha sabido impregnar su obra pictórica de unas características y de unos elementos tan sutiles pero tan propios que resulta, como he dicho, absolutamente inconfundible. Y bien, no esperábamos la visita del embajador, pero lo agradecemos profundamente y quisiera hacerle entrega de un ejemplar de un libro, ya ven, en blanco, es el espíritu del propio pintor, del propio Cristino de Vera, la belleza en lo esencial, en la simplicidad de las cosas, ¿no? Y se titula nada más y nada menos que La palabra en el lienzo. Es un libro bello en su forma e inmenso en sus contenidos, así que esperamos que le acompañe gratamente sus horas de lectura. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy de muy pocas palabras, las palabras las dice siempre Cristino, y agradezco mucho la presencia importantísima de todos y le transmitiré palabra por palabra todo lo que aquí se ha dicho, el agradecimiento de su parte, que ya está informado y está con mucha ilusión por esta segunda exposición en París. Un abrazo a todos de su parte. Bien, pues por mi parte, muchas gracias, embajador, por estar aquí. Para mí siempre es emocionante volver a esta sala, a este instituto donde estuve casi 5 años y años muy importantes de mi vida. Y creo que es muy bonito que precisamente en el mismo distrito donde se vieron en su día ese cuadro que está allí, en esa pared, luego lo veréis en el cartel, pues vuelva Cristino a esta ciudad, muy bien representado aquí por Aurora, que se lo va a contar todo. Cristino, se ha dicho ya, es un pintor esencial, es un pintor inconfundible, efectivamente, casi desde el principio. Él nació en esa isla que ha dado a la pintura algún pintor muy importante. Hoy mismo estábamos viendo en el Pompidou obras de Oscar Domínguez en la exposición del surrealismo, ¿no? Pero no tiene nada que ver, él no es nada surrealista, tampoco tiene que ver con Van Gogh, a pesar de que efectivamente es uno de sus ídolos. El primer ídolo, la primera intuición de que quería ser pintor, la tuvo, siempre lo ha contado, viendo una película norteamericana sobre Paul Gauguin en Tahití, y se quería ir como a Tahití. Además de eso, resulta que él, su primera vocación no fue la pintura, sino que fue la marina. Él quiso ser marino y empezó unos estudios que pronto abandonó. Se cruzó en el camino Mariano de Cossío, un pintor de una familia muy ilustre, la de José María de Cossío, Francisco de Cossío, una familia de Valladolid con raíces cántabras, y ese pintor que vivía después de la Guerra Civil, después de haber vivido en Valladolid, pues se había instalado en Tenerife, fue el que le enseñó los rudimentos del oficio. Era un pintor que había hecho realismo mágico, tampoco es realismo mágico lo que haría después Cristino, pero le dio un consejo que fue irse a Madrid y le propuso a quién acudir para aprender el oficio de la pintura más allá de los rudimentos que había aprendido en Santa Cruz, y entonces fue don Daniel, como todo, siempre lo llaman don Daniel Vázquez Díaz, todos sus discípulos le ponen el don por delante, ¿no? Como a don Ramón Méndez Pidal y como unos cuantos. Entonces Vázquez Díaz pues le enseñó, y aquí lo veis en estos cuadros, le enseñó a Zurbarán. Le enseñó a Zurbarán, que era uno de sus modelos. Vázquez Díaz había pasado por París, precisamente también le hablaría seguro de París. Había pasado por París, se había fijado en su obra Apollinaire, se fijaría, era cercano a Juan Gris, sería muy cercano después a los Delaunay, a Juan Ramón Jiménez, en fin, tal. Y Vázquez Díaz formó una serie de pintores de la posguerra, algunos ya en la preguerra, como José Caballero o como Juan Manuel Díaz Caneja, que fueron muy amigos también de Cristino, y formó algunos de la posguerra. Los tres más destacados yo creo que fueron Agustín Ibarrola, Rafael Canogar, todavía en activo hoy también, y Cristino. Luis Caruncho también estuvo en esa tanda, digamos, de discípulos, y les enseñó construcción, cubismo,
y mirada a los clásicos españoles. Y entre los clásicos españoles, efectivamente, Zurbarán se ve el impacto de Zurbarán, como lo había habido en Vázquez Díaz en su cuadro, por ejemplo, del refectorio, que está totalmente sacado del refectorio zurbaranesco que está en el Museo de Sevilla, ¿no? Y a partir de ese momento, pues Cristino en los años 50, 60 va a estar en galerías como Biosca y otras, va a estar exponiendo en el Ateneo, va a tener una cercanía a los pintores de la Escuela de Madrid, va a ser amigo del mencionado Caneja, va a ser amigo de Ortega Muñoz, que es un pintor muy sensible al paisaje de la meseta, de su Extremadura natal, pero él, arriba veréis un paisaje que tiene un poco que ver con todo eso, pero luego su pintura va a apartarse también de ese contexto Escuela de Madrid y se va a convertir en un pintor efectivamente esencial, silencioso, de repetir y repetir ciertos motivos, de una pincelada y de un dibujo también, en el caso de la obra sobre papel, una pincelada corta, seca, que va perfilando las cosas casi como volando un poco. Yo siempre cito, y me repito, esas citas que me gustan mucho de José Hierro, que dice que un cuadro de Cristino parece que hubiera un enjambre de abejas revoloteando entre la mirada, entre nuestra mirada y el cuadro, y efectivamente hay esa sensación siempre. Es una pintura que en ese sentido tiene que ver pues, con la de Seurat, por ejemplo, dentro de la pintura francesa, o con la de Morandi dentro de la pintura italiana, pero Cristino no ha sido nunca un imitador de otros pintores en ese sentido. Tiene a los maestros de antaño y luego en un momento estuvo a punto de ser abstracto y entonces cita en ese momento, en el año 62, 63, cita a Tapies y a Rozco como dos referencias, pero luego destruyó esas obras, pero aprendió y veréis que hay estructuras geométricas que pueden tener que ver, incluso el fondo de ese cuadro podría tener que ver, por ejemplo, con Rozco por algún lado, ¿no? Pero será un pintor figurativo, un pintor de motivos que se repiten una y otra vez, va a ser un pintor de calaveras, de rosas, de espejos, de cestillos zurbaranescos, va a ser un pintor de vistas del sur de la isla de Tenerife, vistas en la noche. Aurora esta mañana decía que ella vio el momento en el cual Cristino dijo, esto lo tengo que pintar. Va a ser un pintor de estancias silenciosas, va a ser un pintor del Papa Juan XXIII muerto, va a ser un pintor de plañideras, de portadoras de cestas con luz, va a ser un pintor de muchas velas. Sánchez Robaina tiene un libro entero sobre los pintores que interrogan la vela como motivo, empezando por el francés Latour y continuando por Luis Fernández. Por ejemplo, los historiadores del arte y los críticos buscamos los paralelismos entre Cristino y Morandi, Luis Fernández o Xavier Valls también, que hace poco se ha expuesto. Yo he hecho comisariado para la Fundación en La Laguna, la maravillosa fundación, pues he enseñado la pintura esencial también, pero son gente con la que se ha ido encontrando, son hermanos, digamos, son un poco de una suerte de familia espiritual que hacia el pasado también abarcaría a Vermeer o a Hammershøi. En fin, hay bastantes pintores que forman parte de esa familia, pero por ejemplo él, a Luis Fernández, aunque se parecen en varios aspectos su obra, lo descubrió bastante tarde, porque en España no era un pintor que se le soliera apenas exponer. Estaba en París y no se veía prácticamente su obra en España. Y lo mismo le ha podido pasar con Valls, al cual conoció bastante avanzada, digamos, la obra de ambos, se conocieron y creo que Cristino le dijo una vez, vamos por el mismo río, estamos en el mismo río. Entonces, aquí estamos en ese río de una pintura esencial. También es alguien que le gusta mucho en este libro precioso, blanco, que es blanco, pero por dentro tiene muchos textos. O sea, no es un libro para escribir, sino para leer. Y entonces, en ese libro, pues hay un texto larguísimo, quizá uno de los más largos, es sobre Gonzalo Chillida, que algunos recordaréis que aquí vino con el Instituto Etxepare, una exposición preciosa que estuvo en este Cervantes, en el de Tokio y en el de Roma, con una pintura que tiene también, y Cristino lo dice en ese texto, tienen muchos paralelismos. Por lo tanto, muchas gracias al embajador por estar aquí, a José María por habernos dejado esta preciosísima sala, que está además recién renovada, habréis visto, y está preciosa, de luz, está mejor que nunca, y muchas gracias a vosotros por venir, y bueno, muchas gracias, Clara, pues por el apoyo siempre de la Fundación, que es un lugar que si vais a la isla de Tenerife, a esa maravillosa ciudad metafísica que es La Laguna, pues allí veréis siempre buena pintura.
Bueno, pues ahora, como les anunciaba hace un momento, podemos bajar al auditorio para escuchar, no solamente ya han podido haber un aperitivo a cargo de Juan Manuel Bonet, sino también a dos grandes especialistas, dos grandes conocedores de la pintura contemporánea, a los que tenemos aquí y que yo creo que debemos escucharlos atentamente. Y aquellos además que se queden y escuchen con atención tendrán un estupendo premio con una copa y algo más de comer, pero eso será al final, no al principio, ¿de acuerdo? Así que bajamos todos al auditorio. Los lienzos de Cristino son indagaciones en un tiempo que no transcurre, en un tiempo metafísico. Puesto que su pintura no busca el tiempo, es obvio que no le pertenece. Por eso parece ociosa toda discusión acerca de su actualidad. Antes, ahora y después poseerá la misma actualidad, es decir, ninguna. Es que me he olvidado un poco decir que justamente es la luz que transforma el objeto en símbolo, ¿no? Es decir, que la luz es una cosa muy curiosa porque también hay como una aura, ¿no? Y esta es una palabra muy interesante porque el aura, Benjamin me dice cuando en su famoso ensayo sobre la reproductividad, ¿no? Dice Walter Benjamin dice esto, ¿no? que la obra realmente que tiene aura no se puede reproducir, no se puede copiar. Y es una obra trascendente, ¿no? Y después hay una cosa curiosa que seguramente no tiene nada que ver con Cristino, pero que a mí me ha interesado porque he trabajado un poco sobre ocultismo y esoterismo. Y entonces, en el ocultismo y esoterismo hay como una aura encima de la persona, ¿no? Que es como una cosa, como un halo de luz, ¿no? Dejándome guiar por la intuición, me gustaría proponeros algunos rapprochements, algunas comparaciones, confrontaciones de esta obra con la de artistas muy diferentes. Estos paralelismos, tal vez, nos puedan ayudar a penetrar mejor en la obra misteriosa y desconcertante de Cristino de Vera. La señora Clara Armas, aquí presente, directora gerente, si entiendo bien, de la Fundación Cristino de Vera, Espacio Cultural Caja Canarias, nos dijo anteayer a Eliseo y a mí que Cristino de Vera preparaba sus telas con un fondo blanco, de modo que ese blanco resalte en sus obras, haciendo a veces como un halo en torno a las figuras y a los objetos. Y tenemos una confirmación de la importancia del blanco en el diseño de este libro. La consecuencia, a mi parecer, es que el fondo blanco actúa como un apoyo, como un suelo inmaterial, a partir del cual se destaca el objeto. Zurbarán, padre, pero también hijo, y Morandi son tal vez hermanos o inspiradores para Cristino de Vera. En los bodegones de Zurbarán y de Morandi, de manera muy distinta, encontramos objetos blancos, tazas en particular, y también rosas a veces,
pero sin ese halo de luz que es propio de Cristino de Vera, con otro juego entre el objeto y el fondo. Además de la luz que emana de los blancos, la otra cosa que me impactó anteayer al descubrir los cuadros fue la presencia de los sobreencuadres, les surcadrages. Un encuadre dentro del encuadre, la pintura es un encuadre, y dentro hay otro encuadre. El espectador ve un objeto, un personaje, un paisaje, a través de una ventana. Esos marcos dentro de un cuadro tienen un efecto organizador, estructurador. Nos llevan a concentrar la mirada sobre lo esencial, algún motivo humilde, misterioso, simbólico, una taza, una copa, una calavera, un cestillo, pero también, y tal vez sobre todo, sobre el vacío que los envuelve. La fuerte estructuración del cuadro lo emparenta con un artista, ahora sí, en apariencia tan distinto como es Fernand Léger, otro amante de los grises, otro partidario de los retratos frontales. Pero la asociación del arte de los iconos con la geometría podría apuntar hacia la visualidad rusa, otra diapositiva, en su versión arcaica, los iconos, y o vanguardista, por ejemplo, esta imagen, cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich, y conocemos el vínculo profundo de Malevich con los iconos. Azul y violeta. Azul es convencionalmente el color del cielo, un azul matizado, por lo menos desde el siglo XV, para producir más bien el efecto de perspectiva atmosférica, como en las miniaturas de Jean Fouquet. Imagen siguiente. En los cielos de Cristino de Vera, el azul se mezcla con el gris y se vuelve violeta, pero no uniforme, renovando la técnica del puntillismo, dejando visible el blanco debajo de las pinceladas. Cristino de Vera logra plasmar cierta vibración de avispas, según ciertos críticos, de cielo luminoso e intenso, el de Canarias aquí, el de Castilla en otros cuadros. Ahora bien, estos cielos vibrátiles nos pueden recordar, imagen siguiente, los paisajes ambiguos, oníricos, interiores de María Elena Vieira da Silva, que vivía en París, y que titula este cuadro que parece abstracto, París. Y lo que parecía la retranscripción de una impresión retiniana se vuelve de repente, si nos acercamos al cuadro de Cristino de Vera como al de María Elena Vieira da Silva, fantástico, interior, subjetivo. Siguiente. Y aquí la vibración no afecta solo el cielo, sino también el pueblo abajo de las montañas, y entonces vemos cómo cómo se acerca el pintor aquí en ciertos detalles a una abstracción musical. Siguiente. Otro ejemplo, una mala reproducción de Vieira da Silva, y siguiente. Y ahora la vista de Toledo. Tal vez el cuadro más complejo de esta exposición, el bodegón con vista de Toledo. Rara asociación de Zurbarán, primer plano, con el Greco. Cristino de Vera cuenta que le gustaba visitar Toledo en invierno, cuando la luz es fría. En eso también coincide con las vistas de Toledo por el Greco, que no son muy veraniegas, me parece. Y veamos una vista por el Greco, diapositiva siguiente, una de las vistas, perdón por la mala calidad de la reproducción, pero basta para
ilustrar lo que voy a decir ahora. Curiosamente, Cristino de Vera hace rectilíneo el horizonte en su vista de Toledo, rectilínea la topografía tan accidentada de Toledo. Doménicos Teotocópulos y Cristino de Vera, dos ejemplos de alta espiritualidad, pero dos temperamentos opuestos, me parece. Y ya que hablamos de mística, no podemos pasar por alto los Cristos de Cristino. Cristos voladores en ruta para arriba, hasta el punto de que no se ve la cara del crucificado, como veremos en una imagen. Pero mientras en San Juan de la Cruz, el dibujo auténtico de San Juan, o en el Cristo de San Juan de la Cruz por Dalí, imagen siguiente, adoptamos la mirada del Salvador que mira al mundo desde arriba, en picado. La mirada más humilde a la que nos invita Cristino, imagen siguiente, una mirada desde abajo, en contrapicado, es una mirada que nos asocia con la tierra, con el humus humilde o con las piedras. Estas piedras son muy raras. En este cuadro tan simple y tan original, la humanidad está presente en el cuerpo de Cristo, por supuesto, pero también, tal vez simbólicamente, en esos montones de piedras que hacen un primer plano y abren, también estructuran la imagen, constituyen un umbral para mirar lo que está detrás. Y al mismo tiempo, a mí, esas piedras me sugieren formas de dedos, de manos, un poco a la manera de Eduardo Chillida, imagen siguiente. Hay algo somático en estas piedras que son la puerta de entrada hacia la imagen sagrada y que entonces, si volvemos a la imagen anterior, nos damos cuenta de la enorme originalidad de esta imagen, que no es una imagen, o no es únicamente, creo yo, una imagen piadosa, es sobre todo una gran invención iconográfica que nos desubica, descoloca nuestra mirada habitual sobre las crucifixiones y nos atrae hacia arriba con la extrañeza de ese horizonte que podría ser un horizonte de calor, pero tal vez de llamas también, de incendio. Y hay una dimensión muy intensa en esta imagen y en este horizonte y en la geometría y en el movimiento paradójico de ese crucificado. Los paisajes del sur de Tenerife, esos paisajes en los cuales ese pueblo, ¿no?, están ahí brillando, misteriosos en la noche, son también muy interesantes. En general, la pintura de paisaje, bueno, también la conocéis muy bien, Eliseo, ¿no? La pintura de paisaje de la posguerra española, pues hay dos o tres pintores que yo creo que podría calificar de hermanos, de alguna manera, que serían Caneja, Ortega Muñoz y no muchos más. Concha Ibáñez. Bueno, está expuesta ahora mismo en la fundación, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, está expuesta, no lo sabías. Pues mira, Se acaba de clausurar. la acaba de clausurar una exposición, bueno, yo no la he visto, pero vamos, el catálogo me ha gustado mucho. Y no, pues sí, son paisajes de lo esencial, es una pintura catalana, pero que tiene mucho del paisajismo castellano, ¿no? Caneja, que era un hombre de los amarillos de su tierra de Campos natal, y de los grises y de los ocres, que había una sintonía, ¿no?, personal además entre ellos, y Ortega Muñoz, que yo creo que es otro zurbalaresco en algunos aspectos, y es alguien que llevó una visión muy esencial, que la encontramos en sus paisajes de Lanzarote, por ejemplo, son unos paisajes muy singulares los de Ortega Muñoz, ¿no? ¿Lo habéis expuesto también en la fundación? No, pues podréis exponerlo un día y estará en el mismo río, también estará de alguna manera. No, pero yo creo que las dos miradas que aquí complementan, digamos, la de este comisario, me parece muy interesante de qué manera se han enganchado cada uno de ellos
el Liceo al simbolismo, que es su campo. No, pero además somos complementarios, es la forma y yo el contenido. Un poco, ¿no? No lo digo, Ha sido muy y interesante. luego, vamos, me parece muy bien de repente meter un Malevich o meter un Sí, ¿no? Cristino, porque a Cristino le gusta Rothko y le gusta Morton Feldman. Por ahí veo a mi amigo López, pues hemos hablado de Morton Feldman y de más música y de Gig Satie y cosas así, ¿no? Entonces, y estamos allí con el simbolismo también en esos casos. Aquí en la exposición no hay ningún ejemplo, pero a mí me parecen extraordinariamente hermosos los camposantos, ¿no? Los cementerios rurales Sí, no, de Castilla, que pinta Cristino, que tienen un punto para mí, pues un poco Francis Jammes, ¿no? O así, o sea, de esa poesía, vamos, del campo francés que hace Francis Jammes, pues aquí es el campo machadiano, digamos, de alguna manera, enfocado a través de ese elemento que liga con los cipreses de Brooklyn, ¿no? También por algún lado, ¿no? O sea, que es la isla de los muertos, ese camposanto castellano que se repite una y otra vez. Cristino, a mí me fascinan los pintores obsesivos, y cuando a veces escribo de un pintor y digo que es monótono, a veces me he sentido obligado a decir en el buen sentido, porque a mí hay calderistas que me han quitado la palabra monótono o han intentado quitármela. O sea, hay algunos dicen, joder, ¿yo cómo vendo a un pintor monótono? Digo, no, es que Rothko es un pintor monótono, es que Mondrian es un pintor monótono, es que Luis Fernández es un pintor monótono, es que Morandi es un pintor monótono, Calderara lo es también, ¿no? O sea, por decir nombres, yo creo que la virtud de la repetición, del asedio a ciertos motivos, para mí es una característica muy importante de Cristino, que lo hace muy moderno y que lo hace en mano no solo de pintores figurativos, sino de abstractos. No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que es un pintor que tiene esa maravillosa monotonía o asedio una y otra vez a ciertos motivos para traerles a cada vez una música distinta que tienen estos pintores a los que me he referido, que él admira además, que él admira a Tapies, admira a Clayford Steele, admira a Mondrian, admira a Rothko, etc. ¿no? No sé si estarías de acuerdo, pero la monotonía como virtud de un pintor que asedia ciertos motivos, que es también Luis Fernández, es otro hermano. Bueno, son pintores que pertenecen a una familia, como bien dijiste, y me recuerda el diálogo que teníamos hace 2 días, la oposición absoluta finalmente entre esa monotonía, que es un asedio, que es una ascesis también, y el polo opuesto ilustrado por Picasso y su versatilidad genial e infinita. No sé si yo creo que sí se pueden coincidir los contrarios, porque dicen que Picasso admiraba mucho a Luis Fernández, eran muy amigos. Si hay otra palabra, creo que funciona muy bien para definir este tipo de artista, es la cosmovisión. Es decir, que crean un mundo, y por esto el mundo siempre tiene los mismos motivos, porque Cristino crea un mundo paralelo a la realidad, ¿no? Crea un mundo, una cosmovisión que es muy personal. Entonces, esto es la característica de los pintores simbolistas, ¿no? Esta creación de un mundo. Luis Fernández es mejor cuanto más se olvida de Picasso. Eso es decir, que lo peor que pintó Luis Fernández es cuando se parece demasiado presidente a Picasso. En la exposición que hubo hace poco, ¿no? en Madrid, en la Masabeu, pues era preciosa, pero esa parte de lo picasiano a mí me interesa mucho menos, ¿no? O sea, y de hecho estábamos visitando la exposición y yo me creí que casi había terminado allí, no sabía que había otra sala abajo, y dice, pero si se queda antes de lo mejor, ¿no? Porque Fernández le costó mucho encontrar su espacio. Primero estaba con Mondrian y con Van Desburg y tal, después con Picasso, con los surrealistas, y fue en la Segunda Guerra Mundial, en unas condiciones deplorables, de miseria, vamos, de poco mercado y de estar muy metido en un estudio, pues donde empezó a pintar un poco al azul Barán, ¿no? Precisamente, y empezó a hacer esos cuadros que le gustaron tanto después a María Zambrano, pero antes no si Luis Fernández hubiera dejado de pintar en la época picasiana, pues yo no sería más que una nota a pie de página, ¿no?
yo creo que estos pintores de la familia de la que estamos hablando, la palabra la familia, una palabra que mi amigo Miguel Galano, que has puesto también en esta sala aquí, siempre dice, ¿no? Los pintores de la familia, y él mete también a Luis Fernández y a muchos de los que estamos hablando, pues los pintores de esta familia, cuando llegan a ser ellos mismos, se olvidan de cuáles han sido los contextos. O sea, que decir que a don Daniel Cristino le admiraba mucho, pero no tiene prácticamente ningún cuadro que se parezca a Argentina, menos a Mariano de Cossío, y tampoco tiene cuadros que se parezcan ni a Caneja ni a Ortega Muñoz, ¿no? Y ha inventado después su propia Castilla, su propio Toledo, su propio Ávila, sus propios Camposantos, su propio paisaje del sur de Canarias, su propio Teide, que tampoco es el Teide del Totón ni nada que ver, ¿no? O sea, y bueno, pues va y tú decías, Aurora, que dijo, esto tengo que pintarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que pintar un Toledo, tenía que pintar un Ávila, tenía que pintar esos Camposantos, tenía que pintar esas plañideras, tenía que pintar a Juan XXIII en su lecho de muerte, cuantos temas que se van articulando, ¿no? Y bueno, a mí... y solamente tenemos un ejemplo de un retrato, pero son muy buenos los retratos de Cristino, son buenísimas, no hay muchos, ¿no? Pero son extraordinarios. Este retrato de Quirós, que fue un hombre atormentado, con una vida tremenda, vivida en París, vivida en la ocupación alemana, con unas situaciones de violencia realmente, que marcaron mucho, pues es un pintor que es un pintor muy interesante, que a Cristino le gusta mucho, ¿no? También siendo tan distinto, ¿no? A Cristino los expresionistas le gustan mucho, o sea, Van Gogh le gustaba mucho ya en los años 60, y Gauguin, pues su Tahití, pues no tiene nada que ver con nada de lo que haya podido pintar él, o sea, que es un pintor muy ascético y muy silencioso, pero es sensible al expresionismo, ¿no? al rumor del mundo, a la rabia ante el mundo.